soy Lula y hoy vengo con Storytime. Sí, en este video te voy a contar sobre mi experiencia en una alimentación basada en plantas y al mismo tiempo en el mundo del fitness. Este ha sido mi viaje de los últimos 5 años y quiero compartirlo contigo porque constantemente recibo preguntas al respecto por Instagram. Entonces decidí crear este espacio en el que compartiré mi experiencia, también compartiré recetas, algunas recomendaciones de entrenar llevando una alimentación basada en plantas. Ningún elemento de origen animal. Además, actualmente realizo ayuno intermitente todos los días 24. Esta es mi experiencia personal, la comparto únicamente a modo de inspiración, porque estoy hablando con muchas personas que me dijeron, ay, estoy empezando, no sé por dónde ir y tal. Entonces mi intención es poder acompañar tu camino, pero siempre tener presente que tu camino es el tuyo, mi camino es el mío. Cada persona tiene su experiencia particular, cada persona tiene su cuerpo, su metabolismo, su actividad, sus preferencias, y eso es lo que tienes que tener en cuenta antes de todo al momento de observar tu alimentación y experimentar con ella. Si no te has suscrito a mi canal todavía, este es el momento. Suscribirte, activa la campanita para no perderte ningún contenido con respecto a la alimentación basada en plantas y el entrenamiento, pero también de yoga y entrenamiento para hacer de tu experiencia corporal en donde quieras una experiencia segura, eficiente y efectiva. También me gustaría que me contaras en comentarios ¿qué es lo que quieres que suba respecto a la alimentación basada en plantas? Hoy te voy a contar mi historia, pero también pienso subir diferentes recetas, entonces no sé, ¿prefieres recetas para el desayuno, para la merienda, para la comida en sí? ¿Prefieres recetas con alta carga proteica o simplemente que compartas mis recetas preferidas? Lo que quieras, házmelo saber en comentarios y seguiré creando este espacio para acompañar tu camino. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Es particularmente gracioso para mí porque cuando comencé a dejar de comer animales, nunca pensé que lo fuera a hacer, ni fue mi intención, ni tenía una variante moral o ética en la historia. Simplemente que en aquel momento yo trabajaba muchísimo, daba muchas horas de clase por día y daba horas de clase spinning, pilates, entrenaba, en fin. Eran 6 o 8 horas diarias trabajando con mi cuerpo, a lo que luego de unos años claramente me sentía muy cansada. Además llevaba una vida social, entonces llegaba después de trabajar 6 o 8 horas saltando, corriendo, bueno, haciendo cosas, muerta, tenía una vida social, dormía muy poco y tal, y estaba como ¿cómo hago para llevar mi cuerpo adelante? Entonces empecé a hablar con otros compañeros y compañeras de qué era lo que hacían, porque ellos también daban muchas horas de clase y todos se suplementaban. Todos se suplementaban muchísimo, consumiendo vitaminas y minerales, bueno, esos suplementos que hay para deportistas, algunos sí, otros no, bueno, no sé. Y en ese momento yo dije, ¿cómo voy a comer suplementos si los suplementos al final son extraídos de los diferentes alimentos? Quizás yo puedo ir directamente por los alimentos porque no me imaginaba consumiendo esa cantidad de cápsulas y pastillas para sobrevivir. Y además dije, bueno, si están en la comida, puedo ir directo por la comida. Y ahí empecé a investigar, literal, empecé a googlear y ver algo que nunca había visto previamente, y es el efecto que los diferentes alimentos tienen sobre el cuerpo. No solo su valor nutricional, sino qué es más o menos fisiológico para nuestro cuerpo y sobre todo de dónde viene esto. O sea, nuestro cuerpo evolucionó en una situación determinada hace muchísimos años y hay alimentos que te caen mejor y te caen peor. En las diferentes personas es distinto esto, porque obviamente nacimos en este mundo contemporáneo que tenemos algunas preferencias alimenticias y siempre comiste ciertas cosas. Y cuando empecé a investigar los alimentos más o menos fisiológicos, esto también coincidió con que cerré Facebook y claro, tenía mucho tiempo muerto, tampoco miraba mucho la televisión, entonces en ese tiempo que pasás scrolleando en las redes sociales, iba y buscaba, bueno, vitamina K,
por decir algo, ¿qué alimentos tienen vitamina K? Y ahí buscaba y no sé qué. Y me fui creando todo esto en la cabeza y enfocándome en consumir muchas más vitaminas y minerales, enfocándome en los micronutrientes, algo que no había hecho previamente. Creo que quizás como me enseñaron o como aprendí o como es el camino de muchas personas, ay, cuenta los macros, cuenta los macros, cuenta los macros. Y yo dije, ups, ¿y los micros? Claro, en los micros está toda la fuerza de tu cuerpo, o sea, necesitas vitaminas y minerales para que tu cuerpo funcione bien. Por más que le des solamente macronutrientes, entonces las funciones de los órganos no van a tener en qué apoyarse si no le das micronutrientes. Bueno, en fin, en ese viaje descubrí que comer animales para nuestro cuerpo no es para nada fisiológico, y además descubrí el tiempo que la carne pasa en nuestro organismo y todas las toxinas que genera el proceso de digestión. Y cuando vi eso, jamás se me ocurrió, o sea, nunca se me pasó por mi mente pasarme una alimentación basada en plantas. Fue algo que nunca pensé. Entonces dije, bueno, voy a empezar a investigar en proteínas vegetales y voy a empezar a cambiar un poco de la proteína animal, especialmente las carnes rojas y las ultraprocesadas, ya tú sabes todo eso. Y me voy a cambiar a proteína vegetal. ¿Cuándo empecé a cambiar eso o empecé a comprar proteína más vegetal? No tenía, como te digo, ningún inconveniente como cada tanto comer carne. Y cada tanto lo hacía. Y luego llegó un punto que no, que fue transformándose naturalmente. ¿Por qué? Porque cuando yo no comía carne me sentía mejor, tenía más energía e incluso comencé a notar que si yo ponía mi enfoque en los micronutrientes y me pasaba proteínas más vegetales, entonces me sentía mucho mejor, tenía energía hasta el final del día y especialmente veía en comparación a mis compañeros y mis compañeras que podía hacerlo todo el tiempo, tener la energía a tope y me sentía mucho mejor, todo funcionaba bien y así fue que fue pasando. En ese momento tampoco tenía la intención de dejar de consumir otros derivados animales y bueno, un buen día me di cuenta que hacía mucho que no comía carne, como semanas, y fui a comer con mis padres y fuimos a una hamburguesería en la que había hamburguesas vegetales y hamburguesas de carne y de diferentes tipos. Podías elegir mucho. Entonces elegí ir con ellos y en general yo comía hamburguesas de lentejas y ese día no había. Me dijeron, no hay. Si quieres, podemos ponerte verduras en un pan con mayonesa y vendértelo. Y yo, no, dame una hamburguesa de carne, como siempre. Es que, de nuevo, no tenía ningún inconveniente con eso, no lo había creado. Y entonces me comí una hamburguesita de carne y casi me muero. Casi me muero. O sea, no podía entender lo mal que me sentía. No podía entender por qué me sentía tan mal. Cómo comí eso y mi cuerpo empezó a decir, no, ¿qué me has hecho? Literal. Comí eso al mediodía, no comí más en todo el día. Y me sentía mal físicamente y me sentía mal emocionalmente. Porque para mí fue un gran choque. De nuevo, yo no tenía una perspectiva ética al respecto en ese momento y fue como, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi cuerpo se está sintiendo así? ¿Por qué tengo este humor que no lo puedo controlar? O sea, de verdad me sentía súper mal en muchos sentidos y eso generó que los días siguientes, o sea, literal ya no volví a comer carne porque fue una enseñanza muy grande para mí en ese momento, como realmente mi cuerpo lo rechaza y de una forma que nunca había rechazado nada antes y cuando se generó ese rechazo también me sentí súper mal de forma emocional y bueno, y lo acepté porque no quería volver a sentirme así y como todas las personas comencé con las proteínas vegetales comiendo seitán y soja texturizada. Hoy no como nada de eso, pero también me hace súper mal, pero lo fui descubriendo en el camino y como yo te digo, esto es un viaje de muchos años. Entonces, después de ahí ya no comí carne y cuando quise ver,
también, siempre fui la que decía, ay no, ¿cómo voy a dejar los lácteos? Con lo rico que es el queso y tal, ¿por qué voy a hacer un sacrificio de eso? Sí, siempre fui yo. De hecho, en el momento que comía carne, bueno, yo nací en Montevideo, Uruguay, por si no sabías. En Montevideo, Uruguay es un lugar que sí se come mucha carne, pero además se comen muchas otras cosas de los animales, como sus vísceras, sus órganos, literal, muchos órganos, se comen todos. Y yo los comía porque los había comido toda una vida, no tenía ninguna perspectiva de eso, así que cuando comía carne, literal comía los órganos de los animales, que me parece una locura, pero es cultural y se hace. Y cuando digo órganos, digo, sí, claro, se comía el riñón y el corazón y la tiroides, que es la molleja, pero también se comía el intestino y de hecho el recto es un asco, se hace. Se le pone un limoncito, es locura lo que te estoy contando. Pero imagínate que yo nunca me lo había planteado, para mí lo que era dejar de comer queso, o sea, no lo veía como una posibilidad. Entiendo mucho a la gente que me dice, ay no, yo sí, yo pensaba igual. Nunca me puse en contra de eso hasta que sucedió algo muy similar, no sé, por una razón o por otra, dejé de consumir lácteos en mi día a día y vi como mi estómago empezó a desinflamarse. Dejé de consumir leche, ahora no le puedo ni sentir el olor. Miro la leche y digo, ¡ah! ¿Cómo tomaba eso? ¡Qué horror! Ese gusto ácido, ese olor a acidez. Bueno, en fin. Ni hablar con el queso, que es como un fermento de eso, pero no sé, lo había comido toda mi vida, nunca me lo había planteado, nunca había hecho un cuestionamiento ni nada. Entonces, como te digo, empecé a consumir leche vegetal, dejé el queso y mi intestino realmente se desinflamó. Yo ni siquiera sabía que tenía esa inflamación hasta que dejé de consumir los lácteos. Y unas semanas después de que mi abdomen se fue desinflamando, de una inflamación que de nuevo yo ni sabía que tenía, descubrí que todo mi cuerpo se estaba desinflamando. Descubrí que mi cuello, esta parte de la cara, estaba súper hinchada. Voy a buscar unas fotos y quizás en el próximo storytelling, story time, les muestre. Pero en verdad yo lo que más veo en mis fotos antes de ser plant-based es la cara hinchadísima. Claro, o sea, luego comprendí, luego investigué, luego supe sobre la caseína y el efecto que tiene en el cuerpo y cómo es un potenciador de muchas cosas y de muchas alergias y de la inflamación por todos lados. Ese fue el cambio más grande que tuve, porque sí tuve un cambio de energía fuertísimo cuando dejé de consumir animales, como sus cuerpos directamente, pero ya cuando dejé de consumir sus secreciones, descubrí lo inflamado que estaba mi cuerpo y todo lo que le costaba, especialmente con la caseína, que bueno, ni soy una profesional de la medicina, ni de la alimentación, ni de la cocina, así que esto lo vas a encontrar el otro lado. O bueno, si quieres que te cuente sobre la caseína, también lo puedo hacer, pero whey protein, el suplemento más consumido del mundo del fitness, es literal solo caseína y es una de las cosas más inflamatorias que hay, además de que el proceso de nuestro cuerpo es una locura, además de que la creencia de que consumir proteínas en cadena es lo que tu cuerpo necesita para sintetizar su propia proteína es como muy antigua y tal. Y por eso tanta gente le cae mal. Literal, yo ahora no puedo ni ver los batidos porque me genera mucho rechazo. Por esto te digo, mi experiencia y el descubrimiento de lo que el lácteo le hacía a mi cuerpo y cómo eso le afectaba. Entonces, luego a este camino, que como te digo nuevamente, empecé sin querer, y en aquel momento, hace 5 años atrás, yo estaba en Montevideo y pensé muchas veces que era la única persona que tenía ese camino, además de que imagina en el mundo del fitness, en el mundo de entrenadores y entrenadoras y en los gimnasios, plantearlo era tan difícil. Porque las personas me decían un montón de cosas que yo sabía que no era por mi experiencia personal. Las personas todo el tiempo me decían cosas como, no. Personas que no conozco
en conversaciones cotidianas o que apenas conocía, me decían cosas como que no, la palabra no. Y a mí me hacían flipar, ¿sabes? Porque era como, pero vos ni me cocinás, ni me comprás la cocina, ni me conocés, ni sabés nada de mí. ¿Cómo me vas a decir lo que yo tengo que comer o no? Cuando empecé a comentar, no, dejé de comer animales y tal, porque me siento mejor así. No, no puedes dejar de comer animales. Vas a tener anemia. Vas a tener falta de proteínas, vas a perder masa muscular, no vas a tener energía ni fuerza, ni te imaginas, ni te imaginas. Y el calcio de los huesos, ¿sabes cuántas proteínas necesitas consumir por peso? Las proteínas de origen vegetal no son de buena calidad, no son completas. A lo que yo siempre, esto lo descubrí sin querer, y siempre preguntaba lo mismo y del otro lado generaba una caos, destrucción, la gente ya no sabía qué hacer porque de nuevo nunca intenté enfrentarme a nadie porque yo había hecho este proceso de forma interna, en ese momento me sentía muy sola y no quería decirle a los demás como, en verdad esto es mejor. Yo lo experimenté, lo puedes experimentar tú, pruébalo un par de semanas y me cuentas. Pero no quería meterme en eso. Entonces, la pregunta que siempre hacía de, por ejemplo, necesitas proteínas, las proteínas vegetales no son de buena calidad. Y yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntaba por qué? Porque yo ya había investigado, yo sabía y además en estos momentos hacía un tiempo que venía experimentando e informándome sobre todo eso y es lo que te digo que tienes que hacer, infórmate y ve qué es lo mejor para ti. Entonces cuando preguntaba ¿por qué las proteínas vegetales no son de buena calidad? Nadie sabe responderte porque no saben. Simplemente es lo que escucharon en algún lugar y lo repiten. Y no creo que estas personas lo hagan por maldad. Al contrario, estas personas lo que pasaba es que yo venía y decía, yo hago algo diferente a lo que te han enseñado siempre. Y eso genera un, no, ¿por qué haces algo distinto? No lo hagas, no lo hagas. Tienes que hacer lo mismo que nos han enseñado siempre. Y de alguna forma sentía que cuando yo decía, no como animales, no como secreciones, las personas se sentían de alguna forma atacadas, porque de cierta forma, especialmente en Uruguay, yo decía, esa no es la forma de vida que yo elijo. Y como te digo, en aquel momento me sentí sumamente sola y como toda la información a la que accedía era especialmente en internet, especialmente en inglés. Como yo decía, bueno, en algún punto las personas se darán cuenta. Pero yo estaba segura que tenía razón, porque yo lo había experimentado en mi cuerpo. Y además, la cuestión de las proteínas es como, una vez que tú ves la síntesis proteica, entiendes que eso no tiene nada de sentido. Yo lo había estudiado años antes. Y cuando dije, claro, pero ¿por qué seguimos sosteniendo algo que ya sabemos que no tiene nada que ver? Pero bueno, eso no viene al caso. Como que pienso, o en mi experiencia, el factor cultural y social es muy muy fuerte, especialmente cuando tú dices, no voy a hacer lo que hacen todos los demás. Y en mi caso particular, decidí no hacer lo que hacen todos los demás porque no me servía, porque no me sentía cómoda y porque, ya te digo, sentía que mi cuerpo se estaba yendo en mi trabajo y yo quería disfrutarlo. Como siempre te digo en las sesiones, tu cuerpo es para disfrutar la vida y yo lo llevaba de rastros y, no. Cambiarme de alimentación, pasarme a una alimentación basada en plantas fue un gran cambio para mí. En cuanto a una experiencia que después me permitió hacer diferentes experimentaciones y ver qué era lo más útil para mí. También siempre recuerda y ten presente que soy una persona que trabaja con su cuerpo de forma constante, un montón de horas, súper exigente, y que todos los objetivos estéticos y físicos que yo buscaba los logré solamente cuando me pasé a una alimentación basada en plantas. Y luego, un poco más,
más energía, más fuerza, más construcción corporal cuando me pasé a ayuno intermitente. Pero eso es otra historia, si quieres que te cuente, luego te cuento. Entonces me sentía sola, solísima, nadie me entendía y muchas veces plantearlo era simplemente una constante, ¿cómo decirte eso?, el enfrentamiento de personas con las que yo no me quería enfrentar. Y me encontré esto en todos lados, menos en mi grupo de amigos. Literal. Mis amigos y mis amigas siempre era, bueno, ¿qué demás? Cuéntame. Incluso si ellos, bueno, hoy no sé si tengo amigos o amigas que actualmente coman animales, pero en ese momento sí. Y era como, qué interesante. Sentí muchísimo apoyo y creo que mis amigos y mis amigas ya me conocían, siempre estoy como investigando, buscando cosas buenas y cosas nuevas y tal. Entonces como que bien. Y luego seguí adelante frente a todo lo que me dijeran. Yo seguí entrenando, seguí sintiéndome cada vez mejor, seguí logrando todo lo que quería y en ese camino pasaron los años y ya, tener una alimentación basada en plantas no fue tan raro. Hoy no lo tengo que explicar en general, o las personas medio que ya saben o que ya lo ves, y vos ¿qué es lo que no comes? Esto es lo que no como y tal. Mi gran recomendación en todo esto es que si estás comenzando, no lo veas como una restricción, porque no lo es. De hecho, una vez que comienzas a conocer que existe el mundo vegetal y que ahí están todos los nutrientes que necesitas, entonces descubres que hay tantos alimentos que no conoces y están ahí porque siempre estás comiendo lo mismo. Entonces, en lugar de verlo como una restricción, y yo siempre se lo digo a las otras personas, como, vos no comes esto, vos no comes esto, vos no comes esto, pero como todo esto otro. No pienses en lo que no quieres comer, en lo que no te interesa comer, sino en todo lo nuevo. Como empieza a probar, entonces van a haber algunas cosas que te van a gustar y que te van a servir y otras que no, como sucede con todas las cosas. Como, bueno, puedes consumir ultraprocesados hechos de animales o ultraprocesados hechos de plantas. Están los dos ahí. O sea, que las cosas sean hechas de plantas no quiere decir ni que sean saludables para ti ni que te vayan a hacer bien. Como te digo, yo comencé comiendo soja texturizada, hoy llego a comer 2 granitos de soja texturizada y me explota la panza. No consumo soja, pero esta es mi experiencia personal. También hay personas que lo hacen y lo hacen hace muchos años y no les molestan. En general, consumo lo menos posible proteínas ya armadas, me enfoco más en el consumo de aminoácidos, pero esta es mi experiencia y mi viaje de 5 años, algo que se hizo muy de a poco, del día a día, y de ir siempre investigando y conociendo más, y no quedándome con lo primero que me decían. Entonces, bueno, eso fue un poco la historia de hoy, espero que la hayas disfrutado, que me cuentes sobre qué más te gustaría que hable, también, como te digo, qué tipo de recetas que quieres que suba y especialmente que me cuentes. Si estás en este viaje, cuáles han sido tus limitantes, cuál ha sido lo que te dijo la gente y en qué más te puedo ayudar y acompañar. Muchas gracias por estar ahí. Si te gustó este video, compartilo, ponele like y nos vemos en la práctica.